Sí, tienes que ponchar la cámara, creo. ¿Estamos live? Aleluya. Shalom familia, shalom hermanos, shalom familia de la fe. Aquí es su pastor Gabriel Paredes en una noche más, una noche adicional. Seguimos añadiendo a nuestra experiencia y a nuestro tiempo con el Eterno. Aquí estamos nuevamente familia para llevarles la palabra del Eterno y tener un tiempo de comunión, de unidad y un tiempo de oración en esta noche, la noche de oración de Casa de Israel. Ya hará con ustedes su pastor Gabriel Paredes, que con mucho gusto, con mucho amor y como un gran privilegio el Eterno me ha permitido pastorear la congregación de Casa de Israel Yará. Y esta noche, pues, como cada miércoles, siempre estamos delante de usted, presentándonos en oración y invitándole a usted a que se una con nosotros en una noche de oración, una noche de intercesión, de buena mensaje, buena palabra, una noche en que el Eterno nos ha llamado a unirnos en comunión con gente de todas las naciones, de muchas naciones, desde muchos lugares se conectan con nosotros y nosotros felizmente pues nos unimos con ellos y hacemos esta gran cadena, este gran grupo, este gran quejilá, esta familia en la que nos unimos en oración, con gozo y con alegría. Estamos transmitiendo desde nuestra congregación Casa de Israel Yará. Si usted desea visitarnos, estamos ubicados en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida Central. Nuestras reuniones son los Shabbats, los sábados a las 6:30 de la tarde, a las 3:30 de la tarde. Todos los Shabbats a las 3:30 de la tarde nos reunimos aquí para bendecir el nombre del Eterno, para cantar, orar y escuchar la parashá, las porciones de la semana, los mandamientos, la palabra del Eterno y los mensajes que Yeshua nos dejó saber a través de sus actos, de sus acciones. Aquí estamos, Casa de Israel Yará, como cada semana. Y quiero recordarles también que a las 11 de la mañana los caballeros nos reunimos vía Zoom y también aquí presencial. A las 11 los caballeros tenemos una reunión de 11 a 1 de la tarde en la que hacemos nuestras oraciones cada Shabbat y además de hacer nuestras oraciones pues entramos en una conversación y un estudio profundo de la porción de la semana. Las damas también se reúnen, ellas se reúnen vía Zoom. Mujer de valor y ya llevan varios años reuniéndose y de verdad que ha sido una gran bendición para miles y miles de personas que han sido bendecidas a través de estas reuniones de damas y las reuniones de caballeros. Así que no se pierden, ahí tiene opciones. Cada Shabbat tiene opciones para estudiar con nosotros aquí en Casa de Israel Yará. Bueno, y vamos a comenzar a saludar a todas las personas que se unen con nosotros en este día. La semana pasada estuvo nuestra hermana Silkia, nosotros, mi familia y varias familias de la iglesia. Estuvimos en un tiempito de relajamiento, de vacaciones, llevamos a nuestros hijos a las montañas y de verdad que tuvimos un tiempo muy bendecido, bien bendecido. Un tiempo bien lindo con nuestra familia y con nuestros hermanos. Vamos a ver quién está con nosotros. Por aquí tengo a Carlos Reyes. Saludos, Carlos. De hecho, Carlos estuvo enseñando este fin de semana, muy buen mensaje. Estuvimos pegados allí, conectados con él el Shabbat pasado y de verdad que fue una bendición y tenemos muy buen reporte del trabajo que hizo Carlos, además de que estuvimos ahí, Carlos, pegado contigo. No te preocupes que la venganza, el amor y el cariño siempre va a estar presente por ti, Carlos, y por tu hermosa esposa, Yamin. Maida y Eddie, saludos para ustedes, shalom. El Eterno les bendiga y les guarde. Adriana Miguel, saludo. Shalom, Adriana, bienvenida también. Lisette, como siempre. Lisette cada miércoles se conecta con nosotros y cada Shabbat en las enseñanzas de las tardes. Lisette, tan hermosa, desde allá de Puerto Rico, y su hermana Celit también está conectada. Saludos para ti también, Celit. Mariela Romero Galvez, saludos para ti.
Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros desde Montreal, Canadá, qué tremendo. Katiuska, Katiuska, mi hermana Katiuska desde allá de Venezuela, saludos para ti, shalom y buenas noches. Déjame ver a quién más tenemos por aquí, Carmen Delgado. Juana Pérez Bordón también, Carmen Delgado, desde Jacksonville, qué lindo, gracias Carmen por estar ahí conectadita, qué bueno. Doña Carmen, Juana Pérez. Ajá, Juana, sí, la hermana de Karina y la hermana de Marcela, que también cada semana se conecta con nosotros. Stephanie Leiva, Leiva, qué bueno que estás también con nosotros esta noche. Vamos a orar y vamos a seguir intercediendo todos juntos. Desde Tunja, Colombia, ahí está Leonard. Leonard Iván Páez, qué bueno que estás aquí. Saludos para ti, Leonard. Shalom. Tengo a Marisol, mi prima desde Venezuela, desde el estado de Mérida, allá en Venezuela. Saludos para ti, prima, para mi tía María y Marilyn y todos los que se unen con ustedes allí en cada noche de oración. También tenemos a Mayra Tolentino, el Eterno te bendiga a ti, a tu esposa Mayra. ¿Quién más está por aquí? Bueno, Sorimar y todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esta noche va a ser una noche de mucho agradecimiento. Estamos viendo cómo el Eterno está contestando oraciones, está haciendo milagros, está haciendo cosas que a nuestros ojos parecen imposibles, pero Jehová es bueno, el Eterno es bueno y ha hecho cosas maravillosas. Mire, la semana pasada, quiero contarles esto, la semana pasada nosotros nos fuimos para las montañas, estábamos de aquí como a unas 8 horas de distancia, 7, 8 horas de distancia, y mi hermana me llamó que mi mamá cayó en el hospital porque tuvo una complicación del corazón. Y eso fue miércoles. Ella me dice, ¿dónde tú estás? Mija, yo estoy tan lejos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo único que podíamos hacer es orar. Y gracias al Eterno, pues mi mamá 2 días más tarde pues salió del hospital. El doctor vio que había tenido un infarto y a su corazón. Sin embargo, 2 días más tarde mi mamá estaba deseosa de irse del hospital, se fue del hospital y nosotros cuando llegamos hace unos días inmediatamente fui a ver a mi mamá, estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Yo le preguntaba, mamá, ¿pero qué tú hiciste? Y ella, nada, yo no hice nada. Y lo sé que es el Eterno, fue bueno con nosotros y pues tuvo cuidado de mi mamá. Le doy gracias al Eterno. También tenemos muchas cosas sucediendo. Hay personas que están obteniendo su trabajo, se gradúan y están obteniendo certificaciones y personas haciéndose vendedores de bienes raíces. Y veo que el Eterno está haciendo unas cosas bien hermosas en todos estos días y creo que es una noche de dar gracias. Y a usted le invito para que nos envíe su mensaje y nos deje saber, para que nos juntemos y demos gracias al Eterno. Además de unirnos en oración por nuestros hermanos, también demos gracias al Eterno, porque de verdad un corazón agradecido es un corazón que el Eterno mira con agrado y lo ve y dice, por esta persona por lo menos no es que simplemente pasan cosas en su vida y sigue caminando como si no existiera. Y déjame decirle, hay muchas personas que viven de esa manera. Y de nosotros, usted no sabe de las cosas que el Eterno nos ha librado y nos ha guardado de accidentes, de muerte, de asaltos, de tantas cosas que el Eterno nos ha librado, de enfermedades pero terminales. Y el Eterno nos ha cuidado porque su mano ha estado sobre nosotros. Y así que cada día nosotros tenemos que sacar tiempo para darle gracias al Eterno, aun cuando nuestra vida, y nuestro alma y nuestros sentimientos estén encontrados. Y de qué tengo que dar gracias. Mira mi situación, ahora mismo no tengo lo mejor. De hecho, quiero aprovechar este momento para que aquí, en el área donde nosotros estamos, nosotros vivimos en Davenport, pero puede ser entre el área de Davenport, Orlando, Kissimmee, Poinciana. Si hay alguna persona que pueda ayudar a alguien, me escribió esta mañana una persona que tenía mi teléfono guardado hace muchos años y de repente me escribió y me dijo, hay una muchacha que se acaba de mudar para esta área y tiene 2 hijas y estaban buscando un lugar, un apartamento. Si usted
o un cuarto para rentar. Si usted tiene algo por aquí cerca, pues déjenos saber para nosotros pues conectarlas con ella y así pues darle la mano a esta muchacha. Eso es una forma también de nosotros ser agradecidos. Les quiero decir, pues entonces le estaba diciendo que nosotros como creyentes tenemos que cada día aprovechar cada momento para dar gracias, aun cuando las circunstancias que tenemos no son las más, si se quiere, más agradables, no es el momento más óptimo de mi vida, pero siempre tenemos que sacar cuenta y contar nuestras bendiciones, porque el hecho de que usted, por ejemplo, hoy que está conectado con nosotros aquí en Casa de Israel Yará, el hecho de que usted pudo sacar este tiempo y se pudo conectar con nosotros, esto es un milagro. Esto es tremendo. Todavía tienes la oportunidad de conectarte con gente de fe, gente que ama al Eterno, gente que se puede unir contigo y podemos juntos por lo menos acercarnos al Eterno y ser agradecidos y bendecir al Eterno y darle gracias por lo poquito que tenemos, lo que está a nuestro alcance. Hace unos años atrás, yo pertenezco a un grupo en Facebook que se llama Materia Gris. Y en ese grupo pues hay muchos ateos, muchos científicos y personas que todo el tiempo estamos discutiendo acerca de la creación, la palabra y la importancia de la religión y la importancia de la Biblia, etcétera, etcétera. Y uno de ellos publicó una foto de un funeral. Y burlándose decía, parece que las oraciones no llegaron al cielo. Y a veces cuando uno ve que la tragedia llega a nuestra vida, pareciera que las oraciones no llegaron al cielo y el Eterno no escuchó o te abandonó, te dejó. En realidad, lo que nosotros, y esto fue mi respuesta, nosotros no sabemos cuáles primero las circunstancias que esas personas están viviendo. Y es bien probable que si esa persona ya era su tiempo de irse, la oración sí llegó al cielo para fortalecer a aquellos que iban a tener esa pérdida. Y hoy pudimos separarnos y dar gracias y decir gracias por la vida de fulano. Se fue al descanso, pero podemos estar fuertes para pasar por ese momento difícil. Y eso es una de las formas de entender que Adonai está en todo. Él se cuela en todas las partes. Somos nosotros los que tenemos que mirarlo y buscarlo y hallarlo y a darle gracias. Porque Él está allí. Créame, hermano, que aunque parece difícil la circunstancia, Él está allí fortaleciéndote quizás a ti o a algún familiar, ayudándote a pasar por este trago difícil, por ese momento duro que muchas otras personas quizás en tu posición hubieran muerto, hubieran abandonado todo, hubieran perdido la vida. Piense, hermano, que Adonai está para ayudarnos, está allí, cualquiera que sea la circunstancia. Y si usted y yo estamos en convenio con Él, si nosotros hemos aceptado ese convenio, entonces Él va a estar allí para guardarnos en toda circunstancia. Así que dele gracias al Eterno. Hay muchas razones por las cuales darle gracias al Eterno. Déjame ver, tengo por aquí. Hay peticiones. Hay varias peticiones de oración. Blanca Hernández pide oración por Diomedes. Blanca nos pide oración por Diomedes. ¿Tienes micrófono, mi amor? Tengo el micrófono, pero los comentarios se han ido borrando. Ok. Sé que logré ver el nombre, que es Diomedes. Ok. Blanca Hernández pide oración por Diomedes. Tenemos también a Maida y Eddie. Sí. Oración por su sobrina Ivy, que perdió a su esposo y enfrenta diferentes problemas económicos. Claro que sí, Maida. Vamos a estar orando por tu sobrina. Mariela Romero pide oración por su hija Claudia, que regrese a Yeshua y no tome más malas decisiones que nos están alejando más del Eterno. Claro que sí, Mariela. Vamos a estar orando por tu hija, por Claudia. Vamos a pedir al Eterno. No solamente vamos a orar para que el Eterno le toque a ella, sino que también vamos a orar para que te dé sabiduría a ti. De tal manera que tú sepas manejar la circunstancia, la situación y que el amor prevalezca sobre todas las cosas. Que tu amor, el amor por el Eterno
y tu amor por ella prevalezca sobre todas las cosas para que tengas sabiduría de cómo manejar las cosas. Dime. Hernández nos volvió a escribir, es Diomedes Almonte, que está en emergencia. Oh, cómo no, Blanquita, gracias. Oye, saludos para ti, Blanca. Gracias por conectarte con nosotros y para tu esposo también. Amén. Pues claro que sí, vamos a estar orando por Diamo. Antes de yo venir, ¿Quién? Peter, y nos pidió oración por su hermana Loren. Ok. Puede que venga el sábado a la congregación. Ok. Pidió que la claro que sí, Peter, vamos a estar orando por ella. Sí, Peter, yo creo que sí, él siempre se conecta cada semana. Peter siempre nos acompaña en la oración. Así que, bueno, tengo el salmo de hoy. Vamos a leer el salmo de hoy. Es un salmo precioso. Es el Salmo 42 y es un salmo que está muy al día, muy actual. La semana pasada estuvimos estudiando la anterior, estuvimos estudiando la porción de Coré. Bueno, la semana pasada, perdón, este Shabbat, pasado fue la porción de Coré. Y Coré tenía hijos, tenía varios hijos de él. Y los hijos vieron las acciones de su padre. Fue engañado su padre y no quiso reconocer su error y por eso su padre, pues, la Biblia dice que se lo tragó la tierra, que se los llevó vivos al Seol, pero sus hijos sobrevivieron y este es uno de los salmos que sus hijos escribieron. Y este salmo está precioso y es un momento especial para nosotros leer este salmo, especialmente porque hay personas que yo sé que me están viendo, que están conectadas con nosotros, que están pasando por situaciones difíciles y que a veces dudan del Eterno. Y por eso es que yo comienzo esta noche diciéndole, hay que ser agradecidos, tenemos que dar gracias, porque la duda es precisamente esa falta de agradecimiento de lo poquito que tenemos en el momento. Quizás no somos los millonarios, no tenemos el carro de último modelo, o no tenemos una casa para albergar, qué sé yo, 30 personas, no tenemos cosas que queremos, quizás no lo tenemos todo, pero lo poquito, si tú eres agradecido en ese poquito, créeme que el Eterno va a seguir añadiendo más y más y más. Yo estoy seguro que el Eterno va a seguir añadiendo. Así que vamos a leer el Salmo y mientras estás en este momento difícil, acuérdate de las cosas lindas. Y el Salmo hace varias preguntas retóricas diciéndole, pero alma mía, ¿qué te pasa? Vamos a leerlo, dice el Salmo 42, búsquelo en su Biblia también. Vamos a leerlo juntos y usted verá que va a ser algo bien hermoso y le va a bendecir, le va a ayudar. Dice así, como ansía el venado, en otras versiones que dice como el ciervo brama. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Elohim, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Así te deseo, mi alma te desea. A ti, Elohim. Esto es un salmo escrito para el Eterno. Mi alma tiene sed de Elohim. Elohim vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Elohim? ¿Cuándo iré para presentarme delante de ti? Cuando mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mis lágrimas me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Piense bien, hermano, porque este salmo nosotros nos vamos a identificar. En algún momento de nuestra vida tuvimos una situación así de difícil en la que nos bebíamos las lágrimas de día y de noche. Y a veces nos preguntábamos, ¿dónde está mi Elohim? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Elohim, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. Estamos hablando, los hijos de Coré eran levitas y ellos eran los que estaban a cargo de llevar todos los elementos del templo o del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Y ellos se encargaban de todo lo que estaba dentro, la mesa de los panes, la menorá, el altar.
ellos cubrían todo con mantos azules y después que los cubrían todo, entonces los levantaban y se los llevaban. Y ellos cargaban eso, y luego que ellos estacionaban cada cosa, lo ponían todo en su lugar, los sacerdotes venían a servir, y eso era parte de lo que el sistema levítico hacía, y traían al pueblo en las fiestas y los presentaban delante de Adonai. ¡Qué trabajo tan hermoso es ese, el de poder llevar al pueblo en adoración, en alabanza, y traerlo delante del altar, del Eterno, purificados! Y entonces el hijo de Coré dice: recuerdo cuando estas cosas pasaban, y cuando lo recuerdo, lloro por esas cosas, derramo mi alma. Dice el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Elohim, porque aún he de alabarle. Espera. A lo mejor la gente, ¿verdad? Ahorita estaba hablando con esta hermana que estaba orando por su hija Claudia. ¿Cómo es que se llama la hermana? Tengo que mencionarla por nombre porque me vino a la mente. Mariela, me viniste a la mente enseguida. Enseguida me viniste a la mente porque estás diciendo: quiero que mi hija Claudia regrese. Entonces a veces nuestra alma se abate en esos momentos cuando ve que las cosas no están funcionando como quisiéramos. Y en este salmo el Eterno te está hablando y está mencionando por tu nombre, diciéndote: Mariela, espera en Adonai. Y yo sé que tu alma se duele porque antes pues tenías a tu hija y estaba bien, y de repente algo pasó. Pero usted tenga fe, fortalézcase en el Eterno. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, Mariela, espera, Maida, espera en Elohim. Confiemos, Blanca, confiemos y esperemos en el Eterno, porque aún Él le he de alabar. Él es la salvación de mi ser, mi Elohim. Mi alma está abatida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, el monte de Mizar. Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción estará conmigo. La oración al Elohim de mi vida, lo que estamos haciendo hoy de noche, nuestra oración al Elohim de mi vida, al creador de mi vida, a Él. Vamos a unirnos esta noche en oración. Diré a Elohim: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Entonces ahora hace la pregunta retórica, no requiere respuesta. Alma mía, cuando tú ves estas cosas, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Elohim. Porque aunque los enemigos y la tristeza y las ondas y los abismos me estén llamando, aún yo he de alabar. Aún yo he de, repítelo conmigo, aunque me rodeen enemigos, aunque la situación no sea la mejor, aún he de alabar. Él es Jehová, Adonai de los ejércitos. Él es la salvación de mi ser y mi Elohim. ¿No le parece que ese salmo está hermoso? Está precioso, cómo nos da, nos llena y nos da esperanza. Nos dice: mire, hermano, aunque esté la situación como esté, espera, fortalécete en Él. Aún has de alabarle, y aunque tu corazón y tus emociones te traicionen. El alma es el asiento de las emociones, ¿verdad? Es lo que somos.
Si aunque eso te traicione, te sientas mal, usted espere, háblale a su alma, háblale a su corazón, háblese a sí mismo, di espera, calma, espera, ten paz, porque Adonai va a obrar. Esta noche yo confío que el Eterno va a trabajar con usted y con nosotros, que el Eterno va a hacer algo hermoso, maravilloso. Celine nos pide oración por Amaya Isabela Guzmán, la nieta, ¿verdad? Que va a estar siendo operada este viernes, y dice ella que está rodando porque el Eterno esté presente y utiliza a los doctores claro que sí, utilice los doctores con sabiduría, que los doctores tengan sabiduría para trabajar y operar. ¿Sabe qué? A veces nosotros pensamos que pues, ya que Dios no hizo nada, ya que el Eterno no hizo nada, pues que los doctores lo hagan. Mire, hermano, seguramente y más la verdad es que los doctores son instrumentos que Adonai utiliza para bendecirnos a nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. Que si el milagro no ocurre, los doctores van a hacer el milagro. Los doctores van a operar. Ay, pero mira, eso no fue Dios, eso fue el doctor, mi hijo. Si tú supieras que mi Adonai puede utilizar hasta los doctores que ni creen para sanarme. Porque Él me ama tanto que me tiene alternativas para mí. Corremos rápido a sus pies y le seguimos. Así que vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo y vamos a darle muchas gracias hoy al Eterno por todas las cosas que ha hecho en los últimos días, en los últimos meses. Y mire, los planes que tenemos para este año, para terminar este año, nosotros terminamos las fiestas en octubre. O sea, prepárese, porque en octubre viene la fiesta de tabernáculo y eso va a ser algo hermoso. Y este año cumplimos 10 años en octubre 12, precisamente en el mismo medio de la fiesta de tabernáculo, Casa de Israel Yará cumple 10 años y vamos a celebrar ese aniversario de 10 años con mucha alegría y precisamente en medio de la fiesta, con gozo y con alegría. Pero tenemos muchas cosas que nos estamos preparando. Pero antes de empezar a clamar y decir, Señor, ayúdame en esto, lo otro, los planes, las cosas, lo que tenemos que hacer, le voy a dar gracias al Eterno por todos estos 10 años, por todas estas buenas y menos buenas situaciones que hemos pasado, por todas estas situaciones que hemos vivido que han sido maravillosas. Todas las lágrimas han sido maravillosas, el dolor ha sido maravilloso y las risas, las alegrías, los contentamientos, las bodas, los niños que nacieron, las parejas que se unieron, todo, tenemos tantas cosas que dar gracias. ¿Sabe? Toda la gente que ha venido al Eterno en estos 10 años, que han pasado por esta congregación y ahora están enseñando en otras congregaciones y ahora están siendo utilizados por el Eterno en otros lugares y ahora son líderes. Tantas personas que han pasado por aquí, nosotros no podemos más que darle gracias al Eterno y sobre todo a ustedes, gracias a ustedes que se han mantenido ahí con nosotros y que han confiado y nos han cedido el privilegio de poder servirle. Nosotros, Casa de Israel Yará, y su pastor, la pastora, nos han cedido el privilegio de nosotros poder servirle. Estamos tan agradecidos por ustedes, especialmente por toda esa hermosa familia de la fe que nos ve hoy en vivo y que probablemente va a estar viendo este video más adelante a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a confiar en el Eterno, vamos a darle gracias al Eterno. Déjame ver quién más tenemos por aquí que esté pidiendo oración. Ya. Ajá. Oración por Jasmine Colchado, claro que sí. Jasmine y Will, los amo mucho. Un beso, un abrazo bien fuerte. Los extrañé esta semana, los vamos a ver ya. Mira, y aquí está Estefania que dice que pide oración por su tío Sergio. Que da gracias porque su tío Sergio salió bien. Bendito sea el Eterno, aleluya. Bendito sea el Eterno. Como nuestro Adonai no hay ninguno, como Jehová no hay ninguno. Nos dio a su hijo Yeshua HaMashiach para rescatarnos. Como mi Mesías Yeshua no hay ninguno. Ningún Mesías como Yeshua, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Esa es mi expresión siempre.
haciendo bienes y sanando a todos. Bendito sea el Eterno. Katiuska dice, demasiado agradecido sobre todo por la fortaleza que nos da. Claro que sí. Lisset nos dice, lo más que le agrada al Eterno es ser agradecidos. Claro que sí, Lisset, así mismo es. Lo más que le agrada al Eterno es que seamos agradecidos. Katiuska dice, ustedes son altamente beneficiosos a su prójimo y les doy gracias por tanto amor. Claro que sí, Katiuska. Ya quisiera yo poder llegar hasta Venezuela y estar allá unos cuantos días. Y si lo hice antes tantas veces para la religión tradicional, ¿cómo no voy a ir ahora para poder pasar tiempo con mis hermanos? Déjame ver. Tenemos, antes de continuar, ya tenemos a Yasmín. Ajá. Josephine López pide oración por sus hijas y nietos por salud emocional. Claro que sí, Josephine. Vamos a orar y darle gracias al Eterno por tus nietas y por tus hijos. ¿Eso fue lo que dijo? Hijas y nietos por salud emocional. Claro que sí. El Eterno tiene fortaleza para todos nosotros. Fortalezas mentales. Él nos ayuda a fortalecer en nuestra fe y nuestra mente. Enséñale eso a tus hijas. Tienen que tener una mente fija en el Eterno, en la meta, en el hacer bien, en ser agradecidos, en ser fuertes. Mayra Tolentino nos dice... Nos gozamos, Maricel Martínez, nos gozamos contigo. Claro que sí, Adonale, claro que sí, Mayra, claro que sí, pero Mayra. Muy bien, bueno, vamos a orar, ya estamos en el momento. Y claro que sí, Katiuska, claro que sí, quiero que el Padre va a abrir una puerta de alguna manera. Yo no sé cómo lo va a hacer y no me voy a preocupar por eso. Me voy a ocupar de darle gracias ahora. Para ir, tenemos que ir a Argentina, mi esposa y yo tenemos que ir a Argentina, pasar unos días allá, tenemos que ir a Paraguay, pasar unos días a Colombia, tenemos que ir a Venezuela, hay muchas personas, tenemos que ir a España que nos están esperando también, hay muchas personas que necesitan y que quieren que les demos la visita y que les demos el abrazo y que les demos la enseñanza de nosotros a ellos. Que los fortalezcamos en la fe. Y yo creo que el Eterno nos va a ayudar a hacer eso. Mi esposa y yo, vamos a hacer un viaje misionero. Y nos vamos a ir por esas congregaciones. Pues hay que saber cuándo el Eterno nos va a llevar. Solamente hay que confiar. Y que ustedes, la familia nuestra de la fe y nosotros nos unamos y confiemos de que eso va a ser así. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a presentarnos ante su presencia, bendecir su nombre. Únase conmigo y dígale a su alma, alma, cálmate. ¿Por qué te abates, alma? Espera, porque todavía lo voy a seguir adorando. Aunque tú te sientas mal, aunque tengas dolor, aunque te hayas levantado con flojera o con debilidad, porque una cosa es flojera y otra es debilidad. Aunque te hayas levantado con debilidad, voy a adorarle. Aunque esté de cama y no pueda levantarme, desde mi lecho voy a cantarle al Eterno. Mi mamá hace eso todo el tiempo. Mi mamá está en una silla de ruedas y cuando yo voy a visitarla, que está en su cama ahí acostada, ella empieza a adorar al Eterno, empieza a cantar y a darle gracias al Eterno. Así es doña Eddie. Vamos a darle gracias al Eterno. Bendito eres, Adonai, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres, Adonai, Rey del universo, quien nos ha salvado por medio de Yeshua, nuestro Mesías, quien nos ha ofrecido una puerta abierta. Y quien ha abierto el camino hacia la salvación por medio de Yeshua. Quien siempre anduvo haciendo bienes. Quien hizo lo mejor. Quien siempre dio gracias. Y que solamente en el momento, en sus últimas horas, fue cuando pidió por misericordia, por sí. Pero aún así él dijo, 3 veces dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya, Padre, gracias por habernos dado ese ejemplo tan hermoso por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por abrir esta puerta y permitirme llegar a mis hermanos a la distancia. Señor, desde Argentina, desde el punto sur hasta Montreal, el punto norte,
de las Américas, Padre Santo. Tú has abierto esta puerta, has abierto esta bendición. Gracias, Padre Santo, porque llegamos a nuestros hermanos y podemos conectarnos, aunque sea un poquito, aunque sea a través de esta forma electrónica, Padre Santo. Pero Adonai, para ti no hay límites y para tu espíritu no hay barreras. Y tú, Padre Santo, igual te presentas al sur, igual te presentas al norte y escucha nuestras oraciones. Y por eso estamos agradecidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por Yeshua. Gracias porque dio su vida. Gracias porque abrió la puerta. Gracias porque nos mostró el camino. Gracias porque Yeshua, nuestro Mesías, se convirtió en la piedra del ángulo sobre el cual es edificada esta Kehilá, esta congregación, esta unidad de comunidades, Padre Santo, que tenemos un solo modelo, un solo líder perfecto, Yeshua, nuestro Mesías, el hijo de José, hijo de David. Aleluya, Padre, gracias, Adonai, gracias por abrir la puerta. Cuando yo estaba solo, viniste a mí. Cuando no podía encontrarte, me hiciste ver. Cuando era tu enemigo, me amaste primero. Cuando no podía llegar, tú llegaste a mí, Adonai. Gracias, eterno. Gracias, eterno. Gracias. Estamos más que agradecidos porque pudiste llegar a nosotros a tiempo. Aun cuando quedaba vida me alcanzaste y me perdonaste, me levantaste, me limpiaste mis heridas, Señor, y me enseñaste el camino, Señor, un camino verdadero, la senda antigua, Padre Santo, como tú la habías establecido. Gracias, Adonai, tú eres tan bueno y tan misericordioso. Me diste una hermosa familia, una hermosa esposa, unos hermosos hijos, Padre Santo. Me levantaste, Señor, cuando yo te fallé, cuando yo no estuve cerca de ti, cuando oculté mis ojos a tu palabra, Padre. Aún así fuiste paciente con nosotros y nos abrazaste y nos perdonaste y esperaste con paciencia como un buen padre, Señor. Y cuando volvimos manchados, heridos, Señor, arrepentidos de nuestra maldad, no nos recibiste, no nos condenaste, no nos señalaste nuestros pecados, no recordaste mi maldad, ni me pagaste según ella, sino que me pagaste según tu misericordia. Gracias, eterno, porque aún hoy todavía están mis hermanos conmigo conectados. Allá está. En Mérida está mi familia, allá están en el 23 de enero están mis hermanos, allá está en Venezuela está la gente esperando y escuchando, aleluya, agradecidos aún en medio de la circunstancia tan dura, tan difícil, tan, Señor, tan difícil de pasar, Padre Santo, y tan triste. Sin embargo, tu mano se ha extendido y tú nos has abrazado y tú nos has levantado y nos has dado este hilo de vida. No se ha cerrado la puerta, no se ha apagado la luz, aún queda esperanza, aún queda vida en nosotros. Gracias, Adonai. Gracias, Padre, que hoy me voy a acostar. Quizá lo único que tuve fue una comida en este día, pero Padre, una comida que vino con tu bendición. Gracias, eterno, porque aunque sea una comida tuve en este día. Gracias por lo que tenemos, Señor, los otros que tienen abundancia, que tienen de más y que tenemos la capacidad de servir, de ayudar, de bendecir y de enviar y de levantar a otros, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Oh, gracias, eterno, porque estuve enfermo. Y ahí desde mi lecho de enfermedad, lecho de muerte, tú interviniste, Padre, y yo te di gracias y te amé y te dije, Adonai, sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos, Señor. Aquí estoy para adorarte. Y de ahí me levantaste y de ahí me sacaste, sanaste mis heridas, me diste fortaleza y hoy puedo levantar mis brazos y decir, gracias, Adonai, gracias, porque pasé por tiempos de oscuridad, tiempos en que no veía salida, tiempos en que mis hijos se desbandaban por todos lados, tiempos en que perdí mi esposa, mi esposo, perdí mi casa, mi carro, lo perdí todo, Señor. Y hubo un momento que estuve a punto de negarte y de apartarme de ti.
y perderme en el mundo, pero Señor, con compasión me alcanzaste y me diste consuelo y me levantaste de ese dolor tan fuerte que estuve viviendo. Dolores que nadie puede experimentar sino aquel que los vive. Sin embargo, tú, Adonai, con amor y compasión estuviste a mi lado, enviaste tu espíritu a mi lado y me fortaleciste y me levantaste, me abrazaste. Gracias, Adonai. Gracias, Padre, porque pasé por una depresión, pasé por un tiempo oscuro. La ansiedad me venció, momentos de pánico me hicieron encerrarme y temblaba de miedo y huía sin saber quién me estaba persiguiendo, mi Adonai. Pero después de largo tiempo, después de haber sufrido, después de haber temblado, un día me levanté y tú me hablaste y me dijiste: estoy contigo, tranquilo, tranquila, ven que te voy a abrazar, te llevo de la mano, aleluya. Y se fueron los miedos, se fue la ansiedad, se fueron los temores, se fueron la depresión. Y hoy, Padre, puedo levantar mis manos con libertad y darte gracias. Gracias que me hiciste libre, gracias que me diste esperanza, gracias que me aumentaste la fe para yo seguirte y tener fe para poder creer por más, creer porque puedo llegar más allá, porque puedo extenderme, porque puedo caminar en libertad. Gracias, Adonai, aleluya. Cuando hubo escasez y cuando nadie podía recibir ni tenía nada, cuando no teníamos dónde ir a buscar, Señor, milagrosamente tú extendiste tu mano de los cielos y nos enviaste provisión. Gracias, eterno. Gracias porque a mi casa llegó comida, a mi casa llegó lo que necesitaba y no me abandonaste. Bendito eres, eterno, todopoderoso, mi suplidor, mi estandarte, mi roca firme. Tú eres, Adonai, mi provisión. Tú eres mi alto refugio. Tú eres mi torre alta. Tú eres mi ciudad amurallada. Tú eres, Padre, mi puerta segura. Tú eres, Padre Santo, ese lugar donde puedo llegar y puedo sentarme con tranquilidad y puedo quitarme la armadura y quitarme, Señor, soltar la espada y ser libre delante de ti y estar, Padre Santo, con seguridad en tus manos. Bendito eres, eterno, que has sido bueno con nosotros. Gracias, eterno. Gracias, Padre Santo. Oramos por Claudia. Oramos porque creemos que tú, Padre Santo, has de traer a Claudia con lazos de amor, así como lo hiciste con nosotros. Que le vas a mostrar tu compasión, tu amor, tu misericordia, tu paciencia. Y que vas a abrazarla, Señor. Y la vas a traer con amor y beneplácito. Y que no lo vas a permitir, Padre Santo, que se pierda más allá de donde no podamos rescatarla, Señor, sino que sabrás llamar su atención. Por favor, contesta la oración de esta madre, Señor, y que Claudia vuelva a ti. Danos la sabiduría para poder demostrar tu amor, para poder enseñarle tu compasión y misericordia, para poder enseñar, Señor, que en ti tenemos la seguridad. Estamos completos y no nos falta nada. Por favor, danos la sabiduría para mostrar ese amor y esa misericordia, Padre. Oramos también, mi Rey, por el hermano que tiene, la hermana que tiene sus hijas y necesitan salud en sus mentes, sus hijas y sus nietas, Padre Santo, así como lo hiciste con nosotros, así como nos visitaste en nuestro momento más oscuro, mi Rey. Extiende tu mano, Señor, y abraza estas madres, estas hijas, Señor, y permite, Señor, que ellas puedan tener un espacio donde puedan reposar en ti, descansar en ti, que haya shalom en ellas, Padre, y que puedan organizar sus pensamientos. Y al organizar sus pensamientos, Padre Santo, ellas puedan, Señor, comprender y entender que en tu amor, en tu refugio estamos seguros, en tu refugio estamos fuertes, que tú eres nuestra seguridad y nuestra certeza, que no hay nadie tan cierto y tan seguro como tú, Padre Santo. Por favor, muéstrales que tengan esta confianza y esta seguridad, Padre. Oramos por la nieta de Celit, Amaya Guzmán, para que esta operación, Señor, que los doctores, Padre, sean guiados por tu mano, que la sabiduría que les diste, Señor, a ellos,
sea sobrecogida por tu presencia, Padre, por la presencia de tu Espíritu, y que ellas puedan intervenir a Maya y que pueda terminar, hacer la obra que comenzaste en ella, Padre Santo. Te lo pido, mi Rey, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así estamos clamando a ti, Padre Santo. Bendito eres. Oramos, Padre Santo, por la sobrina de Maida y de Eddie, su sobrina Ivy, que perdió a su esposo y estas tragedias, Padre Santo, que a veces nosotros en nuestra mente no podemos entender, en nuestro corazón no podemos, Señor, abrazar y poder aceptar. Es difícil cuando estas cosas vienen, estas tragedias, Padre, pero nosotros oramos por Ivy. Y oro por Maida y por Eddie, para que tengan la sabiduría, con las palabras correctas, con el tono correcto, que ellos vayan sobre todo con la unción, la autoridad correcta, con el espíritu correcto para ministrarle a Ivy, Padre Santo. Y que cuando le ministre, Ivy pueda hallar esperanza en este tiempo difícil, que perdió a su esposo y sus cosas no están en orden. Hay caos por todos lados, Padre, que sean Maida y Eddie, sean ese oasis en este momento, que ella lo necesita tanto, Padre Santo. Gracias, eterno. Aleluya, aleluya. Te damos gracias por Sergio Leiva, el tío de Stephanie, porque todo salió bien. Gracias, eterno. Todo salió bien y ahora su cuerpo está sano. Bendito seas tú, eterno, todopoderoso. Gracias, Padre. Intervenimos nuevamente por Daniel Yanovich, Señor, para que seas tú, Padre Santo, fortaleciéndolo en su hombre interior, como lo has hecho, Señor, en otras ocasiones, y lo has levantado y lo has fortalecido. Visita a Daniel esta noche, Padre Santo, allá, Señor, al sur de nuestro hemisferio. Visítalo allí cerca, en su casa, ahí. Abrázalo en este momento, Padre Santo, que no se rinda, porque tú no te has rendido con él. Que Daniel, Señor, no se rinda, Padre, y que le dé esa fortaleza, esa confianza que necesita, mi Rey, para que todo lo demás salga bien. Oramos por Diomedes Almonte, que está en emergencia ahora mismo. Blanca nos pide oración. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, oramos para que Diomedes Almonte se levante y sea fortalecido, que tu mano esté allí metida en emergencia, Padre Santo. No sé cuál es la condición, pero tú has sanado y has levantado a tantas personas de diferentes condiciones, que no dudo que lo vayas a hacer con Diomedes, Padre. Por eso te pido, mi Rey, que escuche nuestro clamor y escuche la fe de mi hermana Blanca y su familia, Señor, y que por amor y por bendición de parte tuya, Padre, lo visites en la sala de emergencias, Padre, que se levante, fortalezca y salga pronto, mi Rey, y que sea fortalecido para otros días, para más días, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Oramos, Stephanie nos pide oración por Brenda Rivera. Oramos por Brenda, para que este momento sea un momento de crecimiento en lugar de un momento de abatirse, en lugar de un momento de pérdida. Señor, que tú tornes su mal momento en un momento de bendición, que esto sirva para luego ella poder darse cuenta y agradecer de las cosas de las cuales tú la has librado, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Padre, visítala y hazla entender, Padre, que tu fortaleza está sobre ella y que tu fortaleza está sobre nosotros, no para librarnos del mal, sino para fortalecernos en medio del mal, y que salgamos al otro lado airosos, y que salgamos bien, con victoria al otro lado. Aleluya. Oramos por los planes para Celit Rosa. Celit tiene planes, y que el Eterno bendiga esos planes, y que si tiene que cambiarlo, que aleluya, que Celit tenga oídos para oír la voz de Adonai, oídos para oír la voz del Eterno, que te guíe, que te enseñe qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él va a hacer contigo. Así que ten fe, Celi, confío que tus oídos están abiertos para escuchar la voz de Adonai. Aleluya. Gracias, Eterno. Gracias, Padre. Aleluya.
tantos hermanos hoy en oración con nosotros, pero lo mejor es que estamos agradecidos. Mire, aquí está Maricel Martínez dando gracias al Eterno porque su cirugía fue todo un éxito. Aleluya. Gracias, Adonai. Bendito seas tú, Eterno. Me regocijo en ti, Padre, porque la semana pasada mi mamá pasó por una situación dura, difícil. Hubo dolor, hubo miedo, hubo temor en nosotros. Mi alma se estremeció dentro de mí. Pero le dije a mi alma, ¿por qué te abates? Espera en Adonai. Y Él obró, Padre Santo. Y pude ir y visitar a mi mamá y abrazarle y darle un beso. Gracias, Eterno. Gracias, Padre. Tú sabes cuántos años, Señor, que tú has estado allí con ella y con nosotros y permitiéndonos gozarnos con ella. Gracias por mi madre, Padre, porque la sanaste, la fortaleciste y hoy está en casa tranquila, igual que también a mi papá, Señor. Gracias porque, Señor, lo hemos tenido tantos años y tú has sido tan bueno que le has dado a ellos, Señor, en sus años de vida. Finalmente le has mostrado, Señor, la salvación de ellos, de sus hijos, de nosotros, Padre. Gracias, Eterno, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Permítenos, Padre Santo, que, Señor, tú abras las puertas de alguna manera, que tú extiendas tu mano sobre tu servidor, mi esposa, mi familia, mi rey, que de alguna manera nosotros podamos ir y visitar y compartir con mis hermanos, Señor, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Perú, aleluya, en Venezuela, Padre, mis hermanos que nos esperan, en México. Tantas personas en México, en San Diego, California, en España, Padre Santo, que nos están esperando los hermanos, hasta Canadá, Señor, todos estos lugares, Señor, que ellos están esperando que nosotros visitemos, Señor, danos la convicción y traen los planes, arregla las cosas de tal manera, Señor, que nuestro trabajo sea un éxito, lo que tú estés preparando sea un éxito. Nosotros vamos a estar atentos, oyendo, Señor, con nuestros oídos prestos para escuchar tu voz, tu llamado, para escuchar tu tiempo, Adonai. Eres tú el que nos enseña los tiempos y nos ayudas a caminar en tu voluntad, Padre. Y según tú, Señor, nos quieras guiar, así deseamos ser guiados, Padre Santo. En el nombre de Yeshua, tenemos tantos planes hermosos por estos próximos meses. En este año en que cumplimos 10 años aquí en Casa de Israel. Primero, gracias, Padre, por todo este tiempo que nos ha permitido el privilegio de servirle a nuestros hermanos, Señor. Y te damos gracias por los momentos duros, los momentos de lágrimas y los momentos de risa. Todo nos ayudó a crecer y nos ayudó a acercarnos a ti. Gracias, Eterno. Ahora, Padre, presentamos los planes que tenemos para estos próximos meses. Que nuestros hermanos que nos ven hoy, ellos puedan ser parte de esta celebración. Señor, este logro, este honor que tú nos has permitido. Padre, y que todos juntos como familia podemos juntarnos, celebrar y sobre todo venir delante de tu presencia a darte simplemente gracias. Porque abriste nuestros ojos. Gracias porque nos mostraste el camino. Gracias porque nos diste a Yeshua. Gracias porque tu palabra se abrió delante de nosotros. Gracias porque nos diste maestros y edificaste maestros que salieron, Señor, y hoy en día enseñan y ayudan y hacen otros crecer y entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, traíste mensajeros tuyos desde el norte, del sur, del este, del oeste, y nos ayudaste a crecer juntos, a edificar, Señor, este cuerpo, este lugar, este pequeño remanente. Gracias, Eterno, te damos. Gracias porque mi esposa confió, mis hijos han crecido aquí, mis amigos han crecido aquí, mi familia ha conocido tu palabra. Gracias, Adonai, te doy, porque así, Señor, como prometiste, así los ha ido haciendo, Padre, y ha sido un privilegio para nosotros. Bendigo a mis hermanos de Puerto Rico.
Bendigo al pastor Walter, a los hermanos que siempre se han conectado con nosotros y que nos han ofrecido su confianza. Gracias, Eterno, porque son la gente que nosotros, Señor, nos debemos. Además de debernos a ti como único Salvador, como nuestro único Rey, nos debemos a nuestros hermanos, Padre. Nuestros hermanos de todas partes. Gracias por esta hermosa familia que nos has dado a mí y a mi esposa, Señor, por tantos años, Padre Santo. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que tengan corazones dispuestos a dar gracias. Aleluya. Ustedes, hermosa familia, en su momento duro, díganle al alma, calma. Yo espera porque todavía tengo que adorar a Adonai. No he perdido la vida. Aunque aguas me han cubierto y un abismo me está llamando, aleluya. Mientras tenga vida voy a dar gracias y voy a adorar y voy a bendecir y voy a darle gloria, le voy a dar todo el honor a mi Rey que vive para siempre, aleluya. Gracias, Padre Eterno, aleluya. Gracias por Mayra y Luis, gracias por la hermana Maida y Eddie, gracias por Lisette, por Celit, por Daniel, por Katiuska, Marisol, mi prima, Marilyn, María, mi tía. Gracias por Roy en Venezuela, Yumili, gracias por Leonard también, Señor, allá en Colombia, por Miguel Peláez, por Marco, Señor, por Marco en Colombia y también Marcos en Argentina, y Adriana y Gastón y todos mis hermanos, los bendigo. Y le pido al Eterno que esto se mantenga firme, que sigamos adelante, que no nos rindamos y que sigamos con fortaleza, con amor y con bendición. Gracias, Adonai. Por favor, les pido que me escriban, que me dejen saber de todas las cosas que el Eterno está haciendo. Hoy tuvimos algunos testimonios, pero nosotros estamos viendo muchos testimonios acá en la congregación. Queremos saber de usted y queremos saber de las cosas que el Eterno está haciendo en su vida. Sea que sea aquí en Casa de Israel Yará, por medio de mí o otras personas, no importa. El Eterno es uno, su espíritu es uno y la verdad es una sola. Y usted aprenda la verdad, no importa de quién venga. ¿Ok? Gerald también, saludos para ti, Gerald, que el Eterno te bendiga y te guarde también. Hermano, comuníquese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de visitarnos a nuestra congregación Casa de Israel Yará. Estamos en el 6311 y US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, Florida. Si usted está viendo este video ya pregrabado en el canal de YouTube, suscríbase por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros mensajes y encender la campanita de notificaciones para recibir los mensajes cada vez que subimos un estudio. Nos vamos a ver este próximo Shabbat, no se olviden, a las 3:30 de la tarde. Gracias por estar esta noche conmigo, los bendigo, gracias Eterno por esta hermosa familia y que nos veremos entonces este próximo Shabbat. Shalom para todos.